Nueva guerra. El día de ayer, Pakistán realizó ataques aéreos contra 22 locaciones en Afganistán, causando 274 víctimas fatales entre los talibanes afganos y pakistaníes. Afganistán, por su parte, ya respondió generando asimismo 12 víctimas fatales pakistaníes. El conflicto presenta un potencial de escalada enorme debido a las alrededor de 150 cabezas nucleares en posesión de Pakistán, pero por sobre todas las cosas, debido al escenario en el cual materializa. Recordemos que inminentemente Estados Unidos e Israel comenzarán un ataque contra Irán e Irán aparece en los límites, en las fronteras de ambos países, Pakistán y Afganistán. El mundo en llamas y un nuevo conflicto en puerta. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 342 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además que lo que no podemos presentar en este canal, en esta plataforma, lo presentamos en nuestro canal en la plataforma Patreon. El enlace aparece abajo. Nos acompaña desde Madrid, como todos los viernes, el señor Juan Antonio Aguilar. Hola, querido Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buena, muy bien. Un saludo a todos los que nos ven. Juan Antonio, imágenes aquí difundidas por las Fuerzas Armadas pakistaníes de los ataques en Kabul, aunque en realidad los ataques fueron perpetrados no solamente en Kabul, aquí más imágenes, sino también en múltiples locaciones de Afganistán, 22 en total, incluida, si me ayuda la memoria, por aquí incluida En Kandahar, Kandahar. Paktia, Khost, Paktika, Nargahar, Kandahar y naturalmente Kabul. También respondieron los afganos de esta manera. Estas son las imágenes de los ataques de los afganos contra territorio pakistaní. Y por aquí las imágenes de él respondiendo en inglés, una de las dos lenguas oficiales de Pakistán. Aquí responde, o más que responde, el general Ahmed Sharif Chaudhry realiza una conferencia de prensa al respecto de los ataques, confirmando los ataques aéreos en 22 lugares dentro de Afganistán en la operación llamada Operación Ghazab-ul-Haq. Luego de ataques transfronterizos, según este general, el pasado jueves y viernes, 22 lugares atacados en Kabul, Kandahar, Paktia, Nangarhar, Khost y Paktika, seleccionados muy cuidadosamente en base a información de inteligencia y considerados objetivos militares, de acuerdo a este general. Según este general, la operación determinó la muerte de 274 talibanes y 400 heridos. A su vez, la respuesta afgana, de acuerdo al reporte, determinó la muerte de, textual, los 12 hijos de este valiente ejército han abrazado el martirio, mientras que 27 de los nuestros están heridos y un soldado se encuentra desaparecido en combate. Bueno, ataques, respuestas, conflicto en Bueno, puerta y el Irán ahí nomás, Juan Antonio. lo primero es decir, poner en contexto, ¿no? Porque, claro, es decir, cualquiera en la gusanera mediática occidental, como todo lo interpreta igual, pues me imagino que habrán pensado que los generales pakistaníes han levantado de mal humor y han comenzado a atacar a Afganistán. Es decir,
Es un poco como Putin con Ucrania, en fin, estas cosas, que nos tienen acostumbrados. Claro. A ver, aquí hay, es decir, aquí estamos con un conflicto larvado, preparado, la típica bomba de relojería británica, que cuando se produce la descolonización y tienen que salir de la zona, pues ellos dejan preparados ya los conflictos del futuro, para que así sea más fácil luego desestabilizar, provocar con guerras y de alguna forma controlar la situación, ¿no? Podríamos hablar del tema de Bangladesh con India, de India con Cachemira con Pakistán, de India con China en la frontera también que da al Himalaya del Tíbet. Es decir, toda una serie de conflictos que ellos dejaron ya colocados, ¿no? Como digo, como bombas de relojería, y que bueno, tanto en el Asia Central como en el Oriente Medio son bueno, pues una herencia británica. Ha sido la gran herencia que han dejado los británicos de su mundo colonial. Una herencia repartida por todo su extendido imperio y que, bueno, pues nos trae hasta el día de hoy, pues eso, sufrimiento, guerras y demás. En 1893 se produce la separación de bueno, la frontera, ¿no?, que se traza entre Pakistán y Afganistán. Fue hecha por el gobierno británico en 1893. Se conoce como la línea Durand. Y esta línea Durand, cuando se llega a la independencia de los dos países, en Pakistán y de Afganistán, las autoridades afganas en 1940 no la reconocen. Y desde entonces, pues viene habiendo conflictos. Sucesivamente se van produciendo conflictos. El pasado mes de octubre, recordarán ustedes que ya hubo intensos enfrentamientos entre afganos y pakistaníes, enfrentamientos porque hubo una serie de acciones terroristas, y entonces el Pakistán lanzó una operación antiterrorista en Baziristán y esto llevó a combates. Desde entonces, desde octubre del año pasado, aunque hubo un alto el fuego, realmente los combates no han parado nunca. Bueno, pues ha llegado a la situación actual, en la cual, como esos combates no han parado nunca, basta que alguien atice un poco el fuego para que inmediatamente unos u otros, o los dos, acaben chocando, ¿no? También hay que decir que como factor geopolítico, aquí interviene pues que Pakistán está apoyada por China, Afganistán está apoyada ahora mismo por India, y ya se sabe de la rivalidad chino-india, por ser una potencia regional en esa zona que los indios consideran que es área de influencia suya, los chinos, o sea, perdón, los indios, los chinos consideran también que Pakistán es un actor ahora mismo fundamental para los proyectos chinos, y entonces, bueno, pues no es muy difícil, con ese caldo de cultivo ya que habían dejado los británicos, y con esta rivalidad chino-india, pues que se produzcan este tipo de conflictos. A estas horas sé que ya desde los BRICS se ha enviado una comunicación ya apoyada por China, India, Irán y Rusia, porque Rusia es el único país ahí que puede mediar porque tiene buenas relaciones con todos, con Afganistán, con Pakistán, con China, con India, es el que mejor puede mediar para que esto no escale, ¿no? A ver, yo creo que nadie en su sano juicio ahí tiene la pretensión de que esto escale mucho más allá. Primero porque los pakistaníes saben lo que es tener una guerra larga con Afganistán. Lo han visto con la Unión Soviética, lo han visto con los norteamericanos, y saben lo que es meterse en un cenagal como ese, ¿no? Los afganos también saben de la potencia que tiene Pakistán, su ejército al fin y al cabo, que es los restos de las guerrillas del Talibán y el material norteamericano que dejaron abandonado cuando salieron corriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, frente al ejército de Pakistán, que además es una potencia nuclear, pues hombre, sus posibilidades de una guerra abierta son pocas. No ha sido una guerra simétrica, que podría estar, empantanaría a Pakistán en un conflicto que podría durar indeterminadamente y sin ningún objetivo estratégico claro, ¿no? Con muy poco que conseguir, ¿no? Y además tenemos el factor iraní. Es decir, claro, esto
Afganistán apoya a Irán, Pakistán también, pero hay fronteras comunes, está el tema de los separatistas de Baluchistán, y en un momento donde el tema iraní, en su enfrentamiento, o más bien la agresión que prepara Estados Unidos e Israel contra Irán, pues no es, desde luego, el mejor un plato de buen gusto tener en tu frontera trasera otro conflicto abierto, porque estos señores han enfrascado a tiros una vez más, como viene ocurriendo cada cierto tiempo. Con lo cual, bueno, pues efectivamente es una zona peligrosa donde para los operativos británicos del MI6, por la CIA y otros actores en la zona, pues no deja de ser sencillo provocar, digamos, un foco de inestabilidad, un foco bélico en esa zona, en esos territorios, ¿no? La frontera entre Afganistán y Pakistán es una frontera prácticamente desierta. Durante momentos, cuando estaban los norteamericanos en Afganistán, se utilizaba para el flujo de la heroína, salía la heroína de Afganistán vía Pakistán para llevarla luego ya al resto del mundo. Es decir, una frontera muy poco controlada. Hay puestos fronterizos que han sido atacados de unos y otros, ¿no? Es decir, pero claro, esto es un punto muy inestable, ¿no? Y vemos lo que vemos. Yo espero que, conociendo que todos los actores, lo que está en juego, espero que efectivamente se imponga la racionalidad y no dejen que el curso de los acontecimientos sea el que marque precisamente los agentes del MI6 británicos y otros actores en la zona para beneficio ni de Afganistán, ni de Pakistán, ni de India, ni de China, sino todo lo contrario, para perjudicarlos a todos. Y ahí incluyo a Irán, ¿no? En estos momentos, en una situación en la que todos estamos expectantes de qué va a ocurrir. Así que, bueno, si entendemos que esto ya ha ocurrido bastantes veces, si entendemos que en esa zona fronteriza están siempre a tiros, pues bueno, hay que esperar de que la cosa se calme en los próximos días, y sea un incidente más de los muchos que hemos tenido en esa línea Durand, impuesta por los británicos para que el futuro, cuando ellos se tuvieran que ir, los demás se maten, mientras ellos siguen en Londres. Aquí imágenes del día de hoy. Esto en la localidad pakistaní fronteriza de, por aquí el nombre bastante difícil, con un segundo de paciencia, Bajaur o Bayur o algo así, contra una mezquita. Bueno, después en los reportes de los testigos, aparentemente, cuando abandonaban, aquí justamente, cuando abandonaban la prédica, el rezo, comenzaron disparos con morteros. Bueno, un mortero realmente no representa una pieza de equipamiento militar de muchísima complejidad. No obstante lo cual, aquí generó daños importantes. Y por otro lado, Juan Antonio, acá imágenes de declaraciones de del vocero de un cuerpo de infantería de los afganos. Mi pregunta concreta, Juan Antonio, ¿cuál realmente la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Afganistán, considerando, por un lado, sí, la bien sabida resistencia de los talibanes y de los afganos en el combate en chancletas, pero con una fuerza tremenda, de hecho, que pudieron contra los Estados Unidos, pero ahora además con bastante equipamiento estadounidense dejado ahí cuando abandonaron como ratas con la cola entre las patas Afganistán. ¿Pueden generar verdaderamente daños? Evidentemente no podrían una victoria sin dudas, pero pueden. ¿Cuál es la capacidad real de daño en tu A ver, opinión, pueden Juan generar Antonio? daños porque ellos, imagino,
que van a, si es necesario, intentar llevar una guerra asimétrica. Es decir, lo que hemos visto, un mortero no es un arma pesada. Pero ya en ese punto fronterizo, pues fíjate, han alcanzado objetivo, ¿no? Y esto se puede reproducir por toda la línea fronteriza, incluso en el interior, claro que se puede decir, los talibanes no están para realizar maniobras operacionales, ¿no?, de gran envergadura. Ellos no pueden mover cuerpos de ejército, no tienen ni la logística ni las capacidades para ello. Prácticamente no tienen capacidad antiaérea, quitando los manpads que se haya podido dejar el ejército estadounidense en su ida, ¿no? Tampoco tienen la capacidad de un arma antiaérea lo suficientemente potente como para resistirse a los aviones pakistaníes, que ya han demostrado su eficacia en el enfrentamiento con India de hace unos meses. Es decir, evidentemente para eso no tienen capacidad. Yo creo que simplemente volveríamos a ver una especie de guerra asimétrica, que es una guerra de desgaste prolongada, costosa, donde los pakistaníes pues, acabarían eso empantanados en una zona. ¿Qué otra cosa pueden hacer los pakistaníes para contrarrestar eso? Que iniciar una campaña militar de gran envergadura hasta llegar a Kabul, o sea, ocupar el país. Eso ya sabemos lo que significa. Es decir, por algo se le llama a Afganistán el cementerio de los imperios, ¿no? Es decir, que entonces yo creo que cada uno va a jugar las cartas que tiene. Afganistán no tiene gran cantidad de material pesado, ni misilístico, ni aéreo. ¿Qué aviación tienen? Algunos helicópteros que dejaron abandonados los norteamericanos, algún avión de transporte pequeño, no tienen más. Es decir, entonces, no, evidentemente su guerra tiene que ser de otro tipo, tiene que ser claramente asimétrica. Y, bueno, ¿pueden hacer daño con eso? Sí, claro que pueden hacer daño. Y además, se pueden infiltrar en territorio pakistaní y encontrar incluso ciertos apoyos. Porque, claro, aquí también se cruza, entre todo esto que hemos hablado, se cruza la cuestión religiosa. Hay talibanes en Pakistán. Hay talibanes en Pakistán. Y eso hace que, digamos, puedan encontrar una cierta base para iniciar acciones guerrilleras o de insurgencia en alguna zona de Pakistán. Por eso digo que realmente los pakistaníes aquí no tienen nada que ganar. Es decir, yo entiendo que efectivamente tienen una zona fronteriza donde están siempre ahí en un toma y daca, y a veces pues se cansan y tengan que hacer golpes de este tipo y demás, pero no creo, no tiene ningún sentido, que ningún objetivo el dejarse llevar a una guerra que solo puede favorecer ¿a quién? A los que son enemigos de todos, A a los de las siempre. potencias anglosajonas, claro, a los Eh, que dejaron aquello empantanado, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Yo creo que al final, por la presión de unos y otros, pues esto se parará. Lo cual no quiere decir que se solucionará, porque a ver cómo solucionamos el tema ahora. claro. Claro, es decir, es que como el tema de India con Pakistán, ¿no? A ver cómo solucionamos ahora Cachemira. Es decir, esto ahora es muy complicado. Yo creo que estos son procesos que se alargarán históricamente, llevan desde finales del siglo XIX, hemos estado un siglo con esto, y ya llevamos un cuarto del siglo XXI y seguimos con esto, y esto tardará porque obedecerá a procesos históricos en los cuales, pues en algún momento, deje de tener sentido esas rencillas por fronteras, por territorios, muchas veces territorios desiertos. Es decir, que quedaron ahí por un proceso de descolonización claramente hecho con muy mala intención por parte de los británicos, con la peor intención del mundo. Y, bueno, pues quizá en un proceso de integración euroasiática, cuando se haya un desarrollo de infraestructuras en las cuales a todos convenga que no haya conflicto, es cuando, digamos, todos acabarán reconociendo las fronteras de unos y otros. Y cuando eso ocurra, se acabará. Mientras tanto, vamos a ver episodios de este tipo, ¿no?
agitados por lo mismo de siempre. Sí, por aquí imágenes a propósito de esto, de la posibilidad de atentados terroristas. Estas imágenes del rezo, de los rezos, las prédicas en la ciudad de Lahore, la segunda más poblada de Pakistán. Pakistán, un país con, si no recuerdo mal, 240 millones de habitantes, el segundo país más importante en cuanto, el país con la población musulmana ubicada en el segundo lugar Sí, solamente Indonesia, Indonesia, en ¿no? Indonesia, si no recuerdo mal, 250 millones de habitantes y 240 millones de musulmanes. Aquí 240 millones de habitantes y 230 millones de musulmanes, nada más y nada menos. El Ramadán en este momento, el Ramadán comenzó hace más o menos 10 días, un poquito menos, y por eso aquí los rezos en el marco del Ramadán en un marco de extrema precaución y seguridad exacerbada. La pregunta, Juan Antonio, sobre esto relativa al momento de este ataque. ¿Por qué Pakistán determina reactivar este conflicto, comenzar un ataque contra otro país también musulmán en el Ramadán, cuando eso debería generar en la población musulmana rechazo? Solo como referencia, el Pakistán fue establecido como una república islámica, mejor dicho, como un Estado islámico, por cierto, basado en el Islam. La práctica del Islam allí está caracterizada por un Islam bastante conservador. Yo recuerdo alumnos de Pakistán en mis clases y alumnas y todos ellos bastante religiosos y conservadores, todas las mujeres con velo, pero los talibanes pakistaníes, los talibanes del otro, no del lado de Afganistán, sino de Pakistán, quieren establecer allí un emirato islámico mucho más radical en su interpretación del Islam y establecer el Islam pashtún, quizás, no, sino una de las formas más conservadoras y más literales del Islam, ¿no? Con lo cual presenciamos un conflicto entre dos vertientes del Islam bastante conservadora, lógicamente la talibán mucho más, la del Islam. Sí, pero no tendría sentido. Efectivamente, como tú bien dices, al fin y al cabo son interpretaciones del Islam, vale, no te pueden gustar, lo que sea, pero a ver, esto no es óbice para liarse a tiros permanentemente, ¿no? Es decir, yo creo que hay que confluyen muchas más cosas. Y menos en Ramadán. Y por ahí la Claro, pregunta. claro, no ¿Cuál tiene sentido. A ver, esto ya es una opinión, todavía no podemos, ya imagino que iremos recopilando esas informaciones. Yo creo que hay mano negra. Es decir, aquí el Pakistán contesta a unos supuestos ataques a puestos fronterizos por parte de los afganos. ¿Han podido ser ataques afganos realmente? Han podido ser. ¿Mandados por quién? No lo sabemos. ¿Quién ha dado las órdenes ahí? ¿Y si ha sido sobornado? ¿Y si han sido acciones encubiertas? ¿Operaciones de falsa bandera? Es decir, fíjate, si yo quiero desestabilizar las fronteras orientales de Irán, prometo, o quiero castigar a Pakistán porque está apoyando a Irán, o quiero de alguna forma desestabilizar a Afganistán porque también apoya a Irán y además está todo el tema de lo que ha ocurrido en Afganistán durante los 20 años de invasión norteamericana y cómo salieron de allí, pues igual les quieres castigar, ¿no? Además se acercan a China, se acercan a Rusia, es decir, es una forma de intentar desestabilizar toda esa zona que es donde se cruzan las rutas de la seda china y los corredores Rusia-India, justo igual que Irán, ¿no? Es decir, de hecho, Pakistán tendría que ser consciente que el Irán es parte de la fractura geopolítica en la que están ellos incluidos, y en la que están los afganos incluidos, y en la que están los turmenos incluidos. Es decir, entonces deberían
de alguna forma intentar no caer en provocaciones que no sabes en última instancia de dónde vienen, cómo vienen y quién está detrás. Porque los talibanes no controlan toda la frontera, ni los pakistaníes controlan toda esa frontera, que ha sido siempre un coladero. Un coladero para el tráfico de armas, un coladero para el tráfico de drogas, donde prácticamente no hay población. Como decía antes, hay unos puestos fronterizos, alguien los ataca, no sabes realmente quién los ataca, bajo qué intereses. Es decir, por tanto, yo entiendo que, bueno, es decir, ha habido una provocación militar, responde, lo que sea, pero tienes que intentar evitar la escalada porque es evidente que a ninguno de los actores le interesa la escalada y, por lo tanto, el actor al que le puede interesar está detrás, está oculto. No se puede caer en esas cosas, ¿no? Claro, luego aquí también se cruzan cuestiones que vienen también del pasado, ¿no? Por ejemplo, el peso que tiene el alto mando militar pakistaní y sus servicios de inteligencia en todo lo que ha sido la política de Pakistán, siempre alineados con los intereses anglosajones, siempre. Con lo cual tampoco puedes fiarte de que no haya operaciones encubiertas por ese lado. Los talibanes porque no controlan del todo la situación, y menos en la frontera. Ni siquiera sabemos si controlan a todos sus grupos. Los pakistaníes porque ni siquiera podemos estar seguros de que su propio servicio de inteligencia no anden en operaciones encubiertas en complicidad con actores occidentales. Lo cual yo creo que lo mejor que podrían hacer todos es atender a las comunicaciones de los BRICS de parar cuanto antes. Y bueno, primero parar, se acaban los combates y bueno, pues como decía antes, en un proceso que seguramente será largo, intentar entender que lo beneficioso para Pakistán y lo beneficioso para que Afganistán salga de su situación en la que se ha encontrado desde hace ya décadas es esperar a recibir los beneficios económicos, sociales, de seguridad, de defensa, de estar en una zona que es el cruce e intersección de las rutas chinas, de los corredores rusos indios y por lo tanto todo eso acabará en clústeres industriales, de comunicaciones, de infraestructuras, que es lo único que les puede sacar hacia elevarlos a un nivel de desarrollo mayor. Y eso es lo que estratégicamente en este momento deberían estar pensando. Yo estoy completamente convencido que aquí hay actores oscuros de los sospechosos habituales intentando que eso se desestabilice. Y como lo hemos visto ya otras veces en otros puntos de la zona o del Oriente Medio o de África, ¿no? Bien. Cambiando el tema, Juan Antonio, aunque no tanto, porque no abandonamos la región, aquí imágenes del día de hoy en el aeropuerto Ben Gurión. Estos tanqueros o aviones de repostaje estadounidenses ya apostados ahí en el aeropuerto de Ben Gurión en una cantidad significativa. Por aquí la página web de la Embajada de Estados Unidos en Israel. El Departamento de Estado autorizó la salida de la misión Israel del personal del gobierno estadounidense que no sea de emergencia y sus familiares. Esto de hace minutos, ¿eh? Sí. En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel. Esto también reciente. Más imágenes en el mismo sentido por aquí. Apareció recién en pantalla, ¿no? Lo de la embajada, ¿sí? Bien, más imágenes por aquí. Atención a esto. El portaaviones Ford, hace horas nomás, finalmente, después de la descarga de elementos evidentemente no deseados dentro del portaaviones, básicamente de materia fecal,
Aquí abandona finalmente el puerto de Creta, obviamente en dirección hacia una ubicación más cercana a Irán A y por Israel. ahí a Cercana a Israel, la costa de Israel. más cercana a Irán, pero sí, Sí, pero va a la costa cerca de de Israel, exactamente, esa es la idea, es no abandonar el mar Mediterráneo, pero aparecer en una posición útil para el venidero ataque contra Irán. Y aquí, Juan Antonio, de ayer, las palabras de Trump en su estado de la nación respecto a Irán. It had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Ha sido la política de Estados Unidos desde siempre no no permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Many decades since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death. Durante muchas décadas y desde que el régimen obtuvo el poder hace 47 años, no han hecho más que expandir el terror y el terrorismo, la muerte y el odio. And hate. They've killed and maimed thousands of American service members. Mataron a miles de militares estadounidenses. Hasta acá una caracterización fenomenal de la política exterior de Estados Unidos. Esto de la difusión de la muerte, el odio y los ataques por todo el mundo, pero evidentemente aquí en este caso referida a Irán, naturalmente. And hundreds of thousands and even millions of people. Millones de With what's personas called murieron por esta política de Irán. roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. Y asesinamos a Soleimani, lo asesiné yo mismo durante mi primera gestión, tuvo un gran Had a impacto. huge impact. He was the father of the roadside bomb. Él era el padre de las bombas a los lados de los caminos o de las minas terrestres. Bueno, qué banda esa, mucha. Ja, ja, ja. And just Una banda de criminales. months with the protests, Y con las they've killed at least, it looks like, 32,000 protesters. Y según nuestras estimaciones, en las últimas protestas mataron alrededor de 32.000 personas protestando, cada vez más alto el número. En cualquier momento asesinados todos los iraníes, ya sin gente, porque 32.000 ahora, vamos. 32,000 protesters in their own country. En su propio país mataron a 32.000 They shot personas, 'em and hung 'em, les stopped them dispararon, hanging a lot of them los with the threat of los colgaron. Nosotros detuvimos que siguieran colgando gente. serious violence, but this is some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe Son gente terrible. Desarrollaron ya misiles que pueden alcanzar Europa and our bases overseas. y And nuestras they're bases working to militares. build missiles that will soon reach the United States of America. Y están construyendo misiles para alcanzar a los Estados Unidos de América. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program. Después de nuestra operación Martillo de Medianoche, les advertimos que no hicieran intentos de recomenzar la construcción de armas In nucleares, particular, nuclear weapons. Yet they continue, pero continuaron. starting it all over. We wiped it out, and they Tuvieron que empezar de cero porque lo habíamos eliminado por completo. want to start all over again. And are at this moment again pursuing their sinister Y ahora están persiguiendo ambitions. sus, We are in sus negotiations siniestras with them. They want to ambiciones. make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. Creo que quieren ahora alcanzar un pacto, pero no hemos escuchado las palabras secretas, lo que deberían decir. Nunca obtendremos o nunca tendremos un arma nuclear. Algo repetido por los iraníes 70 millones de veces, pero bueno, evidentemente no escuchado por Trump. My preference Esa es mi preferencia. La mitad de los republicanos aplaudiendo, de los demócratas algunos.
My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor. Mi preferencia es resolver esto por la diplomacia, pero hay una cosa segura, no voy a permitir que el principal patrocinador del of terror terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that obtenga happen. un arma nuclear. Eso no puede suceder. Y hay una standing ovation. Y según el Wall Street Journal también, las conversaciones cesadas entre ambos países en Ginebra el día de ayer no generaron resultados, con lo cual, Juan Antonio, todo dado para un nuevo ataque. Tu Bueno, análisis. vamos a ver. Ahí no lo ha dicho Trump, lo hizo J.D. Vance. Ellos tienen pruebas de que Irán está construyendo un arma nuclear. ¿A qué les suena esto? Recuerdo Mírennos a los ojos. Saddam Hussein está construyendo armas de destrucción, tiene armas de destrucción masiva. con Es lo un mismo tarrito en la siempre. mano, ¿no? ¿Lo recordás Es a lo Colin mismo Powell, Juan siempre. Antonio? Nos han mentido durante décadas y les vamos a seguir creyendo. Les vamos a seguir creyendo. Es decir, yo cada vez que oigo a Trump siempre tengo la duda de si es que es así de demente, de imbécil, de absoluto imbécil, o es así de mentiroso. O sea, el amigo de Epstein nos dice, el terrorismo. Vamos a ver. Al-Qaeda, el ISIS, los hermanos musulmanes, las distintas tribus wahabitas, ninguno de esos son apoyados por Irán. En todo caso, han tenido ayuda, a lo mejor, de los mismos que estaban aplaudiendo ahí en el Congreso de los Estados Unidos. O hay que recordar a aquel tipo siniestro que espero que se esté abrasando en el infierno, que era John McCain, con los líderes con los cabecillas del Estado Islámico en Siria. Tenemos que recordar aquellas imágenes. No, hombre, no. Está absolutamente demostrado que no es precisamente Irán el que ha estado apoyando al terrorismo. Luego Trump o es un ignorante, un impresentable, o es un mentiroso. Miles de soldados norteamericanos. ¿Dónde? Que diga dónde han muerto esos miles de soldados norteamericanos por las fuerzas iraníes. ¿Dónde? Es decir, ¿le podemos creer? A ver, el amigo de Epstein es un mentiroso desde que comienza a hablar hasta que acaba. Y más gilipollas son todavía aquellos que en los medios de comunicación occidentales o europeos, y específicamente españoles, todavía le doran la píldora y escuchen a Trump. Escuchar a un imbécil diciendo imbecilidades y mentiras. Millones de personas. Los iraníes son responsables de la muerte de millones de personas. ¿Dónde? Que nos diga dónde. Un sitio, venga, fue allí donde murieron millones de personas. Porque hasta ahora, los millones de personas que sabemos que han muerto en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, ha sido por la mano del yanqui. Por la mano del yanqui, de Trump y de los antecesores de Trump. Todos amigos de Epstein. De Trump y de los antecesores de Trump. Reconoce que asesinó al general Soleimani. ¿Quién era el general Soleimani? Recordémoslo una vez. Un genio militar que dedicó a construir la resistencia y a derrotar al Estado Islámico. Derrotar al Estado Islámico. A ver si se entera Trump. Yo me imagino que sí se entera. Lo que pasa es que es tan miserable, tan miserable y tan indigente intelectual, que, bueno, pues saca pecho. Nosotros asesinamos al general Soleimani. Espero que algún día el karma le responda como tiene que responderle. Que los iraníes han asesinado, colgándolos y demás, a 32.000 opositores iraníes en las protestas. ¿Cómo? A ver. Díganme dónde están esas listas. Habrá nombres, ¿no? Es decir, sitios, es decir, porque hasta ahora el listado que hay es de 3.200 y pico, que ya es bastante, de los cuales
más de la mitad no eran de los grupos terroristas que actuaban, eran policías, miembros de la Guardia Revolucionaria y civiles. Gente inocente que no tenía nada que ver. De hecho, no dices nada a Trump. De eso no dice nada a Trump, ¿no? O sea, posiblemente el peor presidente de los Estados Unidos, ¿eh? El más miserable, mafioso, matón, amigo de Epstein, implicado en las cuestiones de Epstein. Ese es Trump. Y los que le apoyan, y los que le dan cuerda, y los que le dan, son iguales de amigos de Epstein, iguales que él. Misiles. Es que Irán fabrica misiles que pueden llegar a Europa. Hagamos una pregunta. ¿Y Europa no fabrica misiles que pueden llegar a Irán? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, los Taurus alemanes, por decir uno. Entonces, ¿qué pasa? La seguridad, es decir, aquí los europeos pueden reforzar su seguridad, pero los iraníes no. ¿Israel tiene misiles que pueden llegar a Irán? Sí. Incluso con cabeza nuclear. Que nadie ha inspeccionado, ni nadie dice nada. Menos el miserable este que habla en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Irán está construyendo misiles intercontinentales que pueden llegar a los Estados Unidos? Vamos a suponer que sí. ¿Y tiene Estados Unidos misiles intercontinentales que pueden llegar a Irán? Entonces, ¿dónde está la paridad estratégica? ¿Dónde está el balance estratégico que todo país tiene que hacerse con sus posibles adversarios? ¿O no tiene derecho a la seguridad nacional Irán? Estados Unidos sí. Cualquier cosa es un problema para de seguridad nacional, aunque sean unos inmigrantes en la frontera. Eso es un problema de seguridad nacional. Pero que ellos tengan misiles intercontinentales cargados de armas atómicas, eso no es un problema para la seguridad de Irán, ni para la de Yemen, ni para la de Afganistán, ni para la de Libia, ni para nadie, ¿verdad? Podemos conseguir consintiendo esta doble vara de medir moral de estos tipos que son los mayores criminales de la historia moderna. Solo hay que ver las estadísticas de los muertos que ha habido en las guerras en las que han estado implicadas esta pandilla de imperialistas criminales que aparecen ahí en el Congreso de Estados Unidos desde hace décadas, para ver lo que han sido capaces. Los millones de muertos, estos sí, contrastados. Y el programa nuclear. Están construyendo un arma nuclear. ¿Dónde están las pruebas? A ver, presenten una sola, que no sea el botecito de aquel miserable de Colin Powell en las Naciones Unidas. Mira, como va a ir a presidir el Consejo de Seguridad Melania, porque la va a llevar a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque le toca a Estados Unidos ahora la presidencia, y quitan a la representante y va a poner a Melania. Es el momento en que Melania puede ir allí con las pruebas de la construcción del arma nuclear por parte de los iraníes. Que no sabemos cómo lo han hecho, porque como habían destruido todo el programa nuclear en junio pasado, pues ahora resulta que 7 meses después ya lo tienen. No solamente es que lo hayan reconstruido, es que lo han avanzado. ¿Se puede ser más imbécil que este tipo? ¿Se puede ser más imbécil que los tipos que le dan la palabra a este tipo? ¿Se puede ser más imbécil cuando se dice, mando un tuit de Trump, escuchen a Trump? ¿Se puede ser más imbécil que eso? Pero si no dice una sola verdad, si de lo que dice no se puede sacar ninguna conclusión, porque todo es mentira, todo es mentira, todo se lo inventa, como las 8 guerras que ha parado. Como todo lo demás, todo se lo inventa. Los cientos de miles de millones que ha conseguido Estados Unidos por los aranceles, una mierda ha conseguido. 175.000 millones que ahora, a ver, que se los ha sacado a los propios ciudadanos estadounidenses. Pero ¿cómo se puede seguir escuchando a este imbécil? Y digo lo imbécil porque pienso que es idiota perdido, que es idiota perdido.
porque es que si no, además, mentiroso lo es, pero la mitad de las mentiras yo creo que simplemente es porque no tiene ni puñetera idea de lo que dice, y todo eso lo inventa. Por eso es mentira. Es decir que han muerto miles de norteamericanos por las acciones iraníes, ¿cómo? A ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde ha sido eso? Que nos explique, a ver, para tirar de hemeroteca, a ver dónde ha sido eso, cuándo ha sido eso. Que nos enteremos. Eso se lo inventa. Se inventa porque no sabe, no sabe qué decir, porque es un mequetrefe, es un mamarracho. Eso es el presidente de los Estados Unidos, un mamarracho. Que lo único que ocurre es que como es el país que es, y hay tanto vendepatrias en Occidente, tanto lameculos de los yanquis, como hay tanto de eso, pues no, pues escuchen a Trump, mírenlo, lo que ha dicho, el presidente de los Estados Unidos dice, solo dice gilipolleces, las que se inventan, no dice nada más. Pero de verdad, cojan usted todo lo que dice en ese puñetero discurso del Estado de la Unión e intenten contrastar alguna información. Cualquiera de ustedes se darán cuenta que miente, se lo inventa. Como digo, no sé qué porcentaje es, porque es imbécil perdido, porque es un mentiroso compulsivo, o una mezcla de todo. Pero es evidente que no. Con lo cual, bueno, ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué va a hacer en Irán? Todo el mundo dice, como los últimos 6 fines de semana, que estamos a horas de que comience una intervención militar contra Irán. Todo el mundo, todos los analistas mínimamente rigurosos, saben que habrá respuesta iraní. ¿Qué se va a meter? ¿En un conflicto en profundidad? ¿O simplemente va a intentar ir a asesinar a los dirigentes iraníes? Porque parece que la única doctrina que le queda ya a los Estados Unidos, la única doctrina militar, es asesinar a los jefes de los demás. Observen que todo lo que llega son aviones y barcos. No hay batalla terrestre. Porque no tienen lo que hay que tener para ir a una batalla terrestre. Llevan aviones para bombardear y barcos para proteger a los barcos que llevan los aviones para bombardear. Barcos que llevan misiles para bombardear. Y submarinos que llevan misiles para bombardear. Incluso, desde un punto ya puramente operativo, a mí me resulta muy sospechoso que el portaaviones más grande del mundo, 13.800 millones de dólares, que cuesta la bromita, lo coloquen en la costa de Israel. Cualquiera dirá, claro, para defender, cuando los iraníes respondan, para defender a los israelíes. Ya. Y para ponerlo a tiro de los misiles iraníes, ¿no? ¿Y qué pasa si los misiles iraníes impactan en ese portaaviones y hay decenas o centenares de muertos, el portaaviones destrozado o inutilizado o dañado? ¿Qué pasa? Entonces ya tenemos la excusa. Pearl Harbor, el Maine, el Lusitania, el Golfo de Tonquín, ya tenemos la excusa para ir a la guerra. Eso es lo que quiere Trump. O sea, tan poco vale como presidente de los Estados Unidos, tan poquito vale que simplemente por el deseo de Netanyahu, su camarilla y la hornada de criminales del lobby sionista norteamericano, amigos de Epstein, es capaz de poner en peligro su propia presidencia a 9 meses de unas elecciones. Tampoco vale Trump. Ni siquiera, aunque sea por egoísmo político, de decir, no, yo no me voy a jugar la presidencia o mis planes políticos para los años que me quedan de legislatura e incluso para que el Partido Republicano pueda ganar las siguientes elecciones presidenciales y seguir gobernando en Estados Unidos, se lo va a jugar todo porque vale tan poco que no es capaz de decirle a Netanyahu no, ni decirle a los que le han pagado la campaña electoral, que todos son de la misma tribu, amigos de Epstein, tampoco.
No es capaz de decirles no. Vale tampoco el presidente de los Estados Unidos. Es una piltrafilla. ¿Quién manda ahí? Es evidente que pueden lanzar un ataque en varias oleadas, como ya he explicado alguna vez. Pueden efectivamente ir a toda una serie de determinados objetivos críticos, de instalaciones industriales, petrolíferas, bases militares, centros de control de la Guardia Revolucionaria, del ejército iraní, incluso de las cabezas políticas de Irán. Vale, muy bien. ¿Y después qué? Cuando empiece la represalia, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Mantener una guerra cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo van a ser capaces de mantener una guerra de intensidad prolongada, de desgaste? No quedan misiles THAAD antibalísticos en Estados Unidos. Han sido todos trasladados al Oriente Medio. Su fabricación es lenta, muy lenta. Son muy caros, muy caros. ¿Qué piensan? ¿Mantener una guerra así meses? ¿Con qué? A picotazos. Ahora acerco, lanzo una oleada de ataque de bombardeo y me retiro para que no me alcancen los misiles iraníes. ¿Y si se corta el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb? ¿Y las secuelas económicas que puede dejar todo eso? ¿Y la desestabilización de toda la región? Es decir, ¿se ha pensado en eso? Y el poner a países europeos en el objetivo de las fuerzas iraníes, sean las regulares o las irregulares, porque se están utilizando las bases en esos países, por ejemplo España, donde se está utilizando la base de Morón y la base de Rota como centros logísticos para el traslado de la fuerza que prepara una agresión contra un Estado soberano que es Irán. ¿Es consciente el gobierno español de esto? ¿O el gobierno italiano? ¿O el gobierno chipriota? ¿Son conscientes de esto? ¿Que se está preparando una guerra de agresión? ¿Recuerdan la jurisprudencia de Nuremberg? ¿O la Carta de las Naciones Unidas? ¿Hay alguna resolución del Consejo de Seguridad? ¿Hay algo? ¿O solamente es la voluntad de un matón que es un imbécil perdido, amigo de Epstein, en la Casa Blanca? ¿Es eso lo que hay? Bueno, pues nada, es decir, hay señales de un ataque inminente, es verdad. Yo espero que al final los asesores del Pentágono, que no lo tienen claro, logren de alguna forma convencer a este imbécil para que no lance un ataque ni incendie la región. Para que nos hagamos una idea, hay 1.500 aviones norteamericanos ya en la región, más o menos, yo creo que más del 50% de la Fuerza Aérea. Más los 600 aviones de la entidad sionista, que por supuesto se pondrán a disposición porque aquí son los más interesados y son los que mandan. Y no nos engañemos, son los que mandan. Objetivo, que destruir otra vez van a destruir el programa nuclear iraní, sus centros de fabricación de misiles. Y cuando se reconstruyan, que otra vez, no, el objetivo estratégico es bien claro. El objetivo estratégico es el cambio de régimen en Irán para sacar a Irán, que es un pivote geopolítico ahora mismo en Eurasia, y fastidiar a India, a China, a Rusia y a todo lo demás. Eso es lo que se está jugando ahí. Y bueno, pues el imbécil este lo adorna con sus estupideces, sus mentiras, sus mamarrachadas, los millones de muertos que han muerto y los 32.000 colgados y ejecutados en las protestas. Pues, si ya sabemos cómo se han montado las protestas. Si lo ha reconocido ese criminal que tienes como compañero, que se llama Scott Bessent, cuando dice que ellos atacaron la moneda iraní para que se hundiera su valor y así provocar las protestas. Es que, de verdad, es decir, los únicos de los que no podemos decir nada de esa administración son de los que se habla poco, no sé, pues Robert Kennedy, la chica esta, Tulsi Gabbard, pues, que ha desaparecido prácticamente. Es decir, pero de los demás,
¿Pero quién es Howard Lutnick, secretario de Comercio? Joder, el amigo de Stein, implicado en el tema. Que iba a visitar con toda la familia, se iba a la isla. Este es Howard Lutnick. Scott Bessent. El cerebro de los aranceles. Quizás sea el tipo más siniestro de la administración norteamericana. Narco rubio. A ver, por favor. ¿Quién? Peter Hegseth, el de defensa. Un friki pirado. Que hemos visto ya más de un espectáculo. Bueno, si venía de televisión, que también qué podemos esperar. Y es que, ¿y luego qué queda? La familia del padrino. Jared Kushner, Steve Witkoff, el Launders, que ahora anda también muy al lado de su asesor, no recuerdo el nombre del asesor que tiene de seguridad nacional ahora mismo, uno de los que le dictan a la oreja a Trump lo que tiene que hacer, por órdenes de quien ya sabemos. Miller, el calvo. Miller, efectivamente. O sea, que son todos unos personajes. J.D. Vance, hombre, el hombre de Peter Thiel, también relacionado con Einstein. No Vance, sino Thiel. Es decir, el hombre de Peter Thiel, J.D. Vance, pero ¿quién piensan que es este? ¿Que es una hermanita de la caridad? Es que no hay por dónde cogerlo a ninguno. A ninguno. Es una administración que chapotea en el lodo, la mugre y la sangre. Y han puesto a un imbécil al frente. Es muy lamentable el discurso del otro día, pero ya digo, es decir, quizás lo más lamentable no sea el imbécil que ponen ahí a soltar sus bravatas, porque, bueno, hace la función, sino el coro, tanto en los Estados Unidos como fuera, de los que ensalzan al imbécil. Así demuestran que ya son imbéciles todos. Y nada, es decir, ¿qué más se puede decir? 14 y 17 buques de guerra, 2 portaaviones, uno, como digo, situado en un punto incomprensible, desde una perspectiva militar incomprensible. Bueno, pues nada. ¿Qué podían realizar salidas diarias en esas oleadas? ¿Qué? 1.200, 1.500, 2.500 salidas para bombardear objetivos. Bueno, vamos a ver si les compensa cuando haya una represalia con los misiles Fatah 1-2 iraníes, con los Shekan, con los Khorramshahr, en fin, pues vamos a verlo, ¿no? Es decir, vamos a ver hasta dónde son capaces de aguantar una guerra de desgaste en este sentido, ¿no? Desde luego, la experiencia de la guerra de los 12 días les tenía que indicar que el coste puede ser alto, que no sabemos si merece la pena, ¿no? Además, ahora mismo hay 2 situaciones que hay que tener en cuenta. Una es la lucha interna en Washington, porque hay diferencias, como digo, entre el Pentágono y la Casa Blanca. Dan Kane, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto del norteamericano, es el que, de alguna manera, está poniendo un poco de racionalidad y está diciendo que una guerra con Irán no será ni fácil ni rápida. Y fácil y rápida es lo que pide Trump. Claro, las 2 cosas, pues no sé si van a ser posibles, ¿no? Para lo cual, ¿qué pasa? Pues que necesitan la excusa. Quizás lo mejor sería que Israel atacara primero, y cuando ya respondiera Irán, pues bueno, entonces a Estados Unidos no le queda más remedio que ir en ayuda de su aliado preferible, preferido, y de esa manera ya tener justificada la escalada con el apoyo del Congreso y del Senado, que todos cobran de la IPAC para sus campañas electorales. El otro factor que distorsiona aquí es Rusia y China, que no han dejado de enviar armamento moderno y sistemas de armas modernos a Irán. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos.
Bien. Perdón por la desaparición, Juan Antonio. De repente mi conexión interrumpida. Yo ahora conectado a través de mi teléfono. Juan Antonio, algunos indicios más de los últimos minutos sobre un eventual ataque inminente, aunque esto genera la sensación de una estratagema estadounidense de amenazas, luego rectificadas, amenazas nuevamente. Esto del ataque inminente, ¿ya desde cuándo? Desde hace por lo menos Mes y pico, ¿verdad? un mes o 2 meses. Que el ataque irreversible para mí, esto, que el ataque ya decidido, para mí algo seguro, pero con estas idas y vueltas, naturalmente generan confusión aquí de los británicos. Esto no llamaría tanto la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores. Debido a las tensiones regionales, hemos actualizado nuestras recomendaciones de viaje. Recomendamos no viajar a Israel y Palestina, salvo que sean esenciales. Bueno, esto no llamaría tanto la atención No, a proveniente ver, de... pero estas Pero cosas son... acá los chinos, Juan Antonio, atención a Dime. esto. Esta es la página, esto en chino. Por aquí nos va a ayudar el navegador. El Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón por ahí lo desprolijo de la traducción, pero bueno, a veces la traducción del chino genera esto en el navegador. El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda a los ciudadanos chinos que no deben viajar a Irán por bueno, acá medio invisible, agencia de noticias Xinhua, Pekín, 27 de febrero, hoy. Recientemente Irán se ha enfrentado a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa, lo que ha llevado a muchos países a emitir avisos de evacuación para sus ciudadanos. Dada la actual situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada y los consulados de China en Irán recomiendan a los ciudadanos chinos que no viajen a Irán por el momento y a quienes ya se encuentran en Irán que refuercen sus medidas de seguridad y evacúen lo antes posible. Las embajadas y consulados de China en Irán y los países vecinos brindarán la asistencia necesaria a los ciudadanos chinos para su reubicación mediante vuelos comerciales o rutas terrestres. Esto de los chinos, replicando lo otro, pero aún así, ¿verdad? Pero esto es la estrategia de la tensión. Sí. A ver, es decir, tú inicias una serie de medidas que da la sensación de que todo está preparado para que el ataque comience ahora mismo, dentro de 10 minutos, pero realmente no tenemos ninguna constancia de que la decisión, o sea, no la decisión política de que hay que ir a una guerra de agresión contra un Estado soberano, sino la decisión militar del día de hora H, de lanzar el ataque. Yo no creo que eso todavía esté decidido. A lo mejor me equivoco y empiezan esta misma noche, ¿no? Pero ya digo, a costa de un riesgo importante. Mirad, por decir algún dato, para que no parezca todo pura elucubración, ¿no? Decir algún dato, mirad. Las bases estadounidenses están a unos entre 1.100 y 1.500 kilómetros de Teherán. ¿Qué significa eso? Que si de ahí tienen que salir los F-35, los F-22, que tienen, bueno, pues una autonomía de unos 1.000 kilómetros, esto significa que van a tener que suministrarle combustible en el aire. Van a tener que repostar en el aire. Por eso hay tantos aviones KC-135 de tanqueros, para que los aviones puedan repostar en el aire. Bien, pero claro, para eso, es decir, tienen que hacerlo a unos 400 kilómetros de la frontera iraní, lo cual les hace muy vulnerables cuando los radares chinos que ya tiene Irán y los misiles S-400 que ya tiene Irán los pueden detectar y pueden disparar contra ellos para derribarlos. Es un riesgo importante. O sea, es que, es decir, no es solamente decir, bueno, es que van a responder con misiles, no, van a responder con misiles y vamos a ver si tienes capacidad de poder ir hasta los objetivos que quieres llegar. Por ejemplo, los F-35 suelen llevar una bomba guiada, ¿no? Un par de bombas guiadas realmente. La AGM, lo digo aquí, 158B, que no me lo sé de memoria. Bueno, esta tiene un alcance de unos 925 kilómetros. Para llegar a los 1400 significa que ese aparato se tiene que acercar 400 kilómetros a la frontera.
Bien, a partir de los 500 kilómetros lo va a detectar el radar chino, que detecta los F-35 con tecnología stealth. Por lo tanto, va a tener tiempo de localizar el objetivo, transmitirlo a los misiles S-400 y que estos se lancen contra el objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver. Es decir, cuidadín, es decir, que no está todo tan claro de que no puedan acabar teniendo un número de bajas que hagan que la operación se convierta en algo no muy vendible ante el propio público norteamericano. ¿Mm? O, por ejemplo, ya, para que lo tengamos claro, el misil, el radar, los radares chinos, estos, se montan y desmontan en 30 minutos. Es decir, van a estar cambiando de posición permanentemente. Localizarlos no va a ser fácil. Va a intentar destruirlos. Por supuesto, van a intentar ir a puesto primero, porque esto pone en peligro toda la operación. Pero no va a ser fácil. Basta con que lo enciendas intermitentemente, localices objetivo, lances el objetivo, apagues y te desplaces. Tienes 30 minutos. Vuelves a encender, localizas objetivo, disparas, apagas. Todo esto sin contar con el resto de la guerra electrónica que han enviado rusos y chinos allí. El S-400, pues alcance 400 kilómetros. Ideal para atacar, por ejemplo, a los aviones AWACS o los tanqueros en el aire, cuando se tengan que acercar. Yo sé que efectivamente la decisión puede estar tomada. No sé cuándo puede ser el día de hora H. Yo expuse en algún sitio mi opinión de que hacerlo en medio del Ramadán no es una buena idea. El Ramadán no acaba hasta el 26 de marzo. Ahí entraríamos en periodo de luna llena y demás, que hace que sean más visibles todavía los objetivos, con lo cual igual habría que esperar a que hubiera luna nueva. Esto nos pone ya casi a primeros de abril, y hay una ventana de 2 meses porque luego se acercan efemérides ya en los propios Estados Unidos, como el Mundial de Fútbol y la precampaña electoral ya, que Trump tiene que tener todo esto resuelto. Por eso quiere también llegar a un acuerdo para lo de Ucrania en un mes, porque no se puede ir, es decir, ya el calendario empieza a apretar. El calendario empieza a apretar. Entonces, bueno, si lo hacen, pues tendrán que hacerlo pronto. ¿Hay negociaciones abiertas? Hay negociaciones abiertas. ¿Posibilidades de las negociaciones? No creo que muchas. Le permitirían, en un momento dado, a Trump tener una retirada honrosa, en el sentido de que ha evitado la guerra, el premio Nobel de la Paz debe ser para mí, y estas cosas. Pero para eso tiene que torcerle el brazo a toda esa pandilla de halcones criminales que rodean a la administración norteamericana, a los lobby sionistas, al propio Netanyahu y demás. ¿Será capaz de hacerlo? Lo dudo mucho. Este es un mamarracho. Es un mamarracho. En el fondo, es muy poca cosa. Es un tipo que es muy poca cosa. Un matón mafiosillo de la construcción de Nueva York, amigo de Einstein, un golfo como él solo, y demás. Es muy poca cosa. Es sin duda el peor presidente de los Estados Unidos. Mira que los ha habido, y malos, el peor. Juan Antonio, último tema, lo sucedido en Cuba a raíz de el hundimiento de una lancha proveniente de los Estados Unidos, la cual comenzó un ataque contra una patrulla costera de Cuba. Quería la declaración exacta del Ministerio de Relaciones del Ministerio del Interior de Cuba. Debido a los problemas de conexión, no estoy
pudiendo exactamente, bueno, por aquí un reporte: fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Es lo que llevaban los 10 tripulantes de la lancha interceptadas en aguas territoriales cubanas por los guardacostas de la isla, según informó el Ministerio del Interior cubano tras el tiroteo con la embarcación, en el que resultaron muertas 4 personas. Todos son cubanos residentes en Estados Unidos, explica el gobierno cubano, la mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos a Mijail Sánchez González, bueno, un grupo de gente. El gobierno cubano también informó que se procedió a la detención en el territorio nacional de otro ciudadano más. Bueno, ¿qué presenciamos Bueno, en a este ver, es incidente? decir, ¿qué tenemos? De nuevo, estrategia de la tensión. Es decir, yo cojo y empiezo a aumentar el bloqueo a la isla, prohíbo que le pueda llegar petróleo o gasoil. Vamos a ver qué pasa con el petrolero que lleva gasoil ruso a Cuba, que está previsto que llegue entre el día 2 y 3 de marzo. Con lo cual le creo una crisis y intento desestabilizar el gobierno cubano. Esto se une a las amenazas de Estados Unidos. Incluso el propio Trump soltó que podía, de alguna forma, tener un control amistoso sobre la isla, es decir, hacerse con el control de la isla, ¿no? Es decir, no sabemos si a través de... sería muy fuerte, ¿no? Una invasión militar. También es verdad que Cuba no tiene recursos petroleros como Venezuela o así como para justificar a lo mejor una intervención de otro tipo. Pero sí puedes hacer una cosa, que es introducir grupos de sabotaje que, lógicamente, busquen desestabilizar, incordiar, y demás. Y para estos grupos de sabotaje, pues siempre te encuentras, aparte del lumpen proletariado de la gusanera de Miami, como son estos personajes, porque ya han aparecido vídeos de ellos con las armas y que iban a decir, vamos, no eran unos turistas que se perdieron por allí y todo les atracaron los cubanos. Es decir, esto es una lancha en la cual van 10 tipos y que cuando la policía costera cubana la detecta y le da el alto, se lían a tiros. De hecho, hay algún cubano herido. Es decir, ¿qué tendrían que hacer los cubanos? Pues responder y detener a los tipos. Y en ese enfrentamiento se producen las muertes y los heridos. Es decir, vamos, algo que también viene dentro del mal. Si hubiesen sido como los norteamericanos, pues hubieran bombardeado la lancha diciendo que eran narcotraficantes y ya está. Que es lo que suelen hacer ellos en todo el Caribe, ¿no? Sean narcos, sean pescadores, sean gente que sale de recreo, lo que sea. Ellos bombardean, matan a todo el mundo, los rematan si quedan vivos. Pero fíjate, los cubanos han defendido sus aguas territoriales porque eran las aguas territoriales cubanas, porque iban a desembarcar armados con todo eso que has dicho. Armas de guerra, chalecos antibalas, armas cortas, sistemas de comunicaciones, explosivos. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Esto es un hecho aislado? No. No puede ser que todo ocurra simultáneamente. Cuando se producen las amenazas, el aumento del bloqueo, el intento de que se asfixie la economía cubana, es decir, cuando se produce todo esto, y además, hombre, a ese se le ocurre a un grupito de gente armada irse para allá, a ver si desembarcan en la isla. ¿Para qué? ¿Qué iban de caza a cazar perdices o qué? Hombre, si lo avisan en un... Es decir, en esas imágenes que han salido ya están de alguna forma presumiendo. Entonces, bueno, pues Cuba ha hecho, en defensa de su soberanía, como Estado soberano que es reconocido por las Naciones Unidas, ha hecho lo propio. Imagínate que fuera al revés. Que una barcaza cubana, llena de tipos armados hasta los dientes, se acerque a las costas de Florida, un patrullero norteamericano se percata, les da el alto y los cubanos se lían a tiros con esta gente. ¿Qué hubiera dicho la administración norteamericana? Esto no se puede consentir.
Tal es así que ni siquiera J.D. Vance han sido capaces de dar una declaración, digamos, de apoyo a la cosa. Es decir, han dicho que es que no tenían información suficiente y que iban a intentar enterarse y ver, ya dirían algo cuando tuvieran toda la información. ¿Está el narco rubio detrás? Puede estar. Como tiene obsesión con Cuba, pues puede ser que esté el que esté de alguna forma impulsando toda esta acción desestabilizadora. Pero vamos, no tiene por qué ser necesariamente Marco Rubio. Cualquiera de la administración norteamericana del presidente Trump, el amigo de Epstein, vale para esto. Son todos iguales. Lo último y cortito, Juan Antonio, la denuncia de los servicios de inteligencia rusos sobre la entrega de una cabeza nuclear en miniatura francesa con complicidad también de los británicos a los ucranianos. ¿Lectura de esa situación? Entonces, a ver, aquí solo caben dos posibilidades. Una, que estos locos hubieran pensado en darle un arma nuclear a Ucrania para que la lanzara contra los rusos. Bueno, la lectura que lleva es que los rusos tendrían que responder, y así lo ha dicho ya Medvedev, ¿no? Es decir, tendrían que responder. Ante un ataque nuclear, pues respondes con un ataque nuclear. Eso es lo que quieren franceses y británicos. Eso es lo que quieren de verdad. Y como ha dicho Medvedev, bueno, pues lógicamente habría que atacar a quien lanza la bomba y a quien proporciona la bomba. ¿De verdad creen de forma razonable que ese es el camino y que caiga una bomba nuclear en algún punto de Francia o del Reino Unido? O quizá el objetivo es otro. Yo os entrego una ojiva nuclear, incluso aunque sea falsa, para que esté en un sitio para que los rusos entren dónde está y la bombarden. Y claro, lógicamente se produciría un escape radiactivo. Y entonces saltan las alarmas y se puede argumentar como operación encubierta y de falsa bandera que los rusos han utilizado un arma nuclear contra los ucranianos. Caben estas dos posibilidades. Las dos me parece una locura. Pero además solo tienen una explicación. Y es que la guerra la ven tan perdida, que lo único que se le ocurre ya son cosas de este tipo para intentar que haya una reacción rusa de la máxima intensidad e intentar con ello que la administración norteamericana volverla a implicar completamente en el curso de la guerra. Porque si no, ellos saben perfectamente, los altos mandos militares franceses o británicos y demás, de la OTAN, saben perfectamente que la guerra ahora mismo está perdida. Y cuanto más tiempo pase, peor. Se tarde lo que se tarde. Es decir, cada vez que nos dicen, bueno, es decir, ¿cuándo puede acabar la guerra? ¿No? ¿O cuándo ya? No lo sabemos. 6 semanas. O 12. O 52. 2 años. No lo sé. No lo sabemos. Pero es evidente que la capacidad de resistencia del ejército ucraniano se va debilitando poco a poco. Poco a poco. Y el 80% de la infraestructura eléctrica está destruida. Y más de la mitad de la infraestructura ferroviaria también. Y se están quedando sin locomotoras. Y hay puentes bombardeados y empiezan a haber problemas de interconexión de los territorios. Y la gente sigue huyendo de Ucrania. Entonces, bueno, vale, pues es decir, como ven que la situación no es buena desde el punto de vista militar, que se le ocurren estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver si atacamos más infraestructura energética rusa, a ver si les hundimos el puente de Kerch, o a ver si efectivamente podemos argumentar, como ya nadie se cree lo de que los rusos estén bombardeando su propia central nuclear en Zaporozhye, pues ahora vamos a ver si, es decir, pues llega allí una bomba oculta, los rusos bombardean,
o escape radiactivo. ¿Por qué? Porque los rusos han utilizado un arma nuclear. Ahora ya el juego está descubierto, porque la inteligencia rusa ahora mismo ya tiene totalmente trufada a Ucrania y cuesta muy poco enterarse ya de las cosas. Aparte que aumenta la resistencia interior, es decir, tanto contra las comisarías de policía, los grupos de estos grupos militares de la TCC que va movilizando por la calle a la gente, va secuestrándolo para lanzarlos al frente. Es decir, la resistencia interior cada vez es más intensa, y no solamente por acciones armadas, sino por acciones de información. Con lo cual, es decir, incluso, yo qué sé, pero es muy posible hasta que haya algún que otro topo en propio Vancouver, ¿ya? Alrededor de Zelensky. Entonces, yo creo simplemente esto, a ver, era una locura antes de que se hiciera público, no tendría más sentido que lo que hemos comentado, y ahora ya que se ha hecho público, más locura todavía es. Yo creo que es otro episodio más, otro éxito de los británicos y los franceses en esta guerra. Que se pongan otra medalla. Hace un ratito, Juan Antonio, recordabas esta imagen como cortesía del canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica. Aquí la versión actualizada, Juan Antonio, nosotros desactualizados, evidentemente. Esta la verdadera imagen. J.D. Vance con el recipiente aquel. El grado de locura, Juan Antonio, si efectivamente ese recipiente presentase un arma química, habría cometido una irresponsabilidad verdaderamente Claro, gigantesca con un arma química en la ONU, en la sede de la ONU. Es el que son grado de cosas de verdad. delirio, ¿no? Para niños. Sí, pero al día siguiente había toda una caterva de periodistas dándole crédito a aquello. Es decir, pero vamos a ver, nadie se da cuenta que tú no puedes entrar con un botecito de antras o de lo que sea allí al Consejo de Seguridad. Tú imagina que se le cae el botecito y se rompe, ¿no? El polvo de antras por ahí. O sea, es que son unas cosas, de verdad. Es decir, ¿pero esto qué es? En fin. Pero bueno, era Colin Powell, hombre. Es decir, un jurista del ejército norteamericano que su principal misión fue ocultar la matanza norteamericana en Vietnam de My Lai, donde mataron en un poblado a todo el mundo, incluido mujeres y niños. Eso el imbécil de Trump no se acordará, porque no tiene ni puñetera idea de nada, ¿no? No se acordará. Y el instructor del tema, que lo ocultó todo, era este tipo, Colin Powell, el del botecito. Nuestro canal desde la transmisión de la semana pasada, una vez más en shadow banning, como llaman a la censura, la censura no oficial, la censura extraoficial. Nuestro canal desde hace una semana, todos los días con la misma cantidad de visualizaciones, una cosa inédita. Las probabilidades de eso, posiblemente uno en infinito. Pero cada tanto esto, bueno, evidentemente la charla de aquel entonces generó algún ruido y por eso esta situación, ya sufrida en más de una oportunidad, después a fuerza de visualizaciones, likes, interacciones de ustedes con la plataforma, reactivamos esto, generamos la destrucción de esta barrera. También, lógicamente, deben recordar que nos pueden acompañar a través de nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Mañana o pasado, como mucho, presentaremos la próxima emisión de nuestro... no está apareciendo para ustedes, ahora sí. Presentaremos la próxima emisión de Patreon. No pudimos a lo largo de esta semana por una serie de inconvenientes técnicos, pero dos ya previstas, una este fin de semana y la otra al inicio de la semana próxima. Así que continuos agregados ahí continuamente, continuas contribuciones mías, de Fernando, seguramente en algún momento Juan Antonio, también en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí de manera exclusiva en esa plataforma. Juan Antonio, como siempre, un lujo. Vos ahora vas a participar en otra charla, así que te abandonamos aquí. Lo que quieras para el cierre, todo tuyo. Bueno, pues a ver,
como decíamos, 2026 parece ser un año de sobresaltos, ¿no? Yo realmente quiero creer, no sé si es un optimismo absolutamente infundado, pero bueno, es decir, yo quiero creer que los sobresaltos también desgastan. Y al final, pues es decir, yo espero que esta semana se acabe esos enfrentamientos entre afganos y pakistaníes que no tienen ningún sentido. Yo espero que Trump siga dándole vueltas al asunto de Irán y no realice ningún ataque. Y yo qué sé, tener una semana más de poder respirar y seguir analizando algo antes de que todo se nos pueda ir de las manos, ¿no? Porque hay que decir, con estos locos todo puede pasar. Y como ya hemos indicado muchas veces, estos locos están porque al final, ciudadanos como usted, como yo, como Ezequiel, les acaban votando. Y por eso están ahí. Entonces, una vez más, llamar a la responsabilidad de todos. Es decir, que ser testigos de lo que ocurre para pensárselo dos veces cuando en vez de ser testigos seamos los protagonistas y tengamos que ir a votar. Demoledores y demoledoras, nosotros nuevamente por aquí mañana, el domingo junto a Fernando Moragón como todos los domingos y a partir del lunes nuevamente nuestra programación habitual con Juan Antonio, Fernando, lunes y martes, el miércoles nuevamente nosotros y así. Juan Antonio, demoledores, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo a todos. Dios.